A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias. Canal 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, 29 y 29.1 es en frecuencia abierta, en televisión abierta. Además, Canal 6 en Cable Unión y también desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net. Y también en YouTube subimos posteriormente la emisión al aire de este programa a Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de José Alvear Campodónico, analista económico, analista político. Vamos a hablar con él de dos temas, pero vamos a iniciar con el primero y que además ya se acerca, porque este día domingo 21 de abril los ecuatorianos tenemos que asistir nuevamente a las urnas, en este caso para una consulta y referéndum popular compuesto de 11 preguntas, como lo digo, unas de consulta, otras de referéndum, y la campaña prácticamente no se la ha visto, sino básicamente son posiciones las que se han tomado de parte de uno u otro lado en favor del no, del sí. Yo incluso diría que en favor del no existe más campaña o más visualización que la del sí. ¿Qué tan importante es esta consulta? ¿Qué tan positiva es? ¿Cuál es la postura que ha tomado usted, José Alvear, en este sentido? Muchas gracias, David, por la invitación. Es supremamente importante y creo que la respuesta de la ciudadanía en función de las necesidades que tiene el país y de las demandas que tenemos los ecuatorianos debería ser todo sí. ¿Por qué? Y yo no soy vocero del gobierno, simplemente soy un ecuatoriano más que creo que el Ecuador necesita seguridad y la seguridad necesita que entre todas las Fuerzas Armadas se arme un trabajo en equipo para repeler no solamente al sicariato, no solamente al microtráfico, sino también a los grandes carteles. Entonces, por el lado de las preguntas de la seguridad, arquitecto, yo estoy convencido que la respuesta de la ciudadanía debería ser sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si hay algo que nos quejamos en el último tiempo en nuestro querido y lindo Ecuador, es que se volvió un país inseguro, que no tenemos esa libertad para caminar tranquilos por las calles, sino que tenemos que estar viendo quién viene atrás, mirando a todos los costados. Si las familias quiteñas salen los días domingos, lamentablemente hoy ya no pueden salir todos. Uno debe quedar en casa, cuidando la casa. O sea, tiene que haber un sacrificado. Entre esto y los apagones, estamos complicadísimos en este Ecuador del 2024. Primera pregunta, y dice así, Casillero A, pregunta 1, estas son dentro de reforma parcial a la Constitución. ¿Está de acuerdo, usted lo acaba de decir, con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Esa es la primera, y claro, los voceros del no dicen, nos van a militarizar el país. Esa es la clásica verborrea de la izquierda y de la gente que mira todo con sesgo y que más allá de su ideología no miran más allá de sus narices. Gran daño le hace este tipo de personas y voceros al país. Por eso estamos como estamos, porque ellos son los interesados en que aquí se siembre la semilla del resentimiento social, que se siembre la semilla de la desconfianza, que se siembre la semilla de que somos enemigos entre hermanos ecuatorianos y no nos dejan ver, o no les dejan ver a una gran parte de ecuatorianos que lamentablemente siguen a este tipo de enajenados, que tenemos que entre todos empujar la carreta hacia adelante, porque hay una gran realidad. Hoy en día Ecuador es uno de los países más inseguros de la región. Creo que hemos visto la actuación de las Fuerzas Armadas a través del estado de excepción que se dio a partir del 8-9 de enero y vimos la potencia que tienen las Fuerzas Armadas de colaboración. Pero lastimosamente estamos cercados por la misma Constitución en que se puede hacer un estado de excepción por 60 días y luego de manera extraordinaria por 30 días más. Esto, de realizarse, de ser afirmativa esta pregunta, significa que cuando se lo requiera las Fuerzas Armadas van a hacer lo que han venido haciendo en nuestros últimos 90 días. Esto es más que necesario. Es verdad que la función de las Fuerzas Armadas es cuidar las fronteras,
Pero también hay una realidad. La Policía Nacional lamentablemente no ha tenido el apoyo en cuanto a recursos económicos, en cuanto a equipamiento, en cuanto a capacitación, y en vista de esas circunstancias, para repeler internamente necesita ayuda. Y que ha sido permeada también la Policía Nacional, lastimosamente. Totalmente. No todos, pero en ciertos sectores, por el tema del narcotráfico. Como gran parte de las instituciones de este Estado que dejó sembrado quien hoy desesperado se esconde en Bélgica, el señor Correa. Casillero B pregunta uno, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? Me parece una extraordinaria pregunta porque, mira, así como nosotros, los libertarios, hemos venido promulgando de que se debe aplicar la pena capital para sicarios, pedófilos y secuestradores cuyas víctimas terminen muertas. ¿Cuál es el mensaje de esto? Y esto debe ser aplicado en la misma línea. ¿Para qué? Para disuadir y poner a pensar a aquellos que están del lado oscuro de que si cruzan la línea y atentan contra los derechos de un tercero, pierden sus derechos. Y esto aplica también ahí. Que piensen que ya no van a tener cómo amedrentar a un pobre fiscal o a un juez. Se van a ir directo a un país si están metidos en temas de tráfico de drogas, son requeridos, como lo del señor Glass, que sucede ahora con la justicia americana. Como lo de Polit, donde no va a haber pues chequera, ni dinero, ni padrino que alcance para que se aplique la ley de forma inflexible. Aquí hay otro tema que de pronto la gente no lo entiende muy bien, es un poco más técnico. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponden, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Estoy de acuerdo porque, como todo en la vida, necesitamos gente especializada en ciertas áreas, porque el que sabe de todo, sabe poco de todo. Es preferible uno que sepa poco, pero sobre una línea, pero que sepa mucho de esa línea. Entonces, me parece que haya una judicatura especializada. Es positivo, es que todo esto suma a tratar de reorganizar ese pilar que está tan oxidado, que es el pilar de la justicia. Ahora vemos acciones de protección, por ejemplo, de tipo penal, puestas en juzgados de la niñez, la familia. Imagínese, o sea, la acción de protección se volvió más popular que el vaso de agua. Es porque ese juez primero lo puede hacer, y otra es el que es permeable. Así es. Entonces, ya de esta manera, lo que apunta el gobierno, entiendo o lo leo de esa manera, es a poner un poco de orden, es a poner un poco de filtro. Incluso por jurisdicción es decir, exacto. No es que el de Yaguachi viene y sobre un caso que está aquí en Quito. Porque esa es la alcahuetería de siempre. ¿De dónde consiste la acción de protección? De un juez en San Borondón. Eso, Manglar Alto. Manglar Alto. Entonces ya nos conocemos además. Van y compran y entonces consiguen la herramienta. No puede ser así. Casillero D pregunta 3, ¿está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales y comerciales? Creo que sí, porque lo que más necesita este país es inversión. Y como no hay dinero internamente, necesitamos inversión extranjera. Y una herramienta para seducir ese capital que traiga y que entre al Ecuador, y que a su vez no solamente que traiga tecnología, sino que traiga con eso de la mano las posibilidades de nuevas plazas de empleo, porque hay que recordar que hay 5.5 millones de desempleados en este país. Tienes tú para hacer eso que darle las garantías, y si no tienes un tema de arbitraje internacional, como vienen las cosas en este país, yo creo que la inversión extranjera va a seguir viéndonos de reojo y con desconfianza. De esta manera es una también vía o es una puerta para que haya un poco más de tranquilidad. Además hay que entender que estos arbitrajes internacionales se dan con un árbitro que pone la empresa que está domiciliada o que invirtió en el Ecuador, el otro lo pone el gobierno ecuatoriano, y hay un tercero que es como el neutral, y entre los tres terminan decidiendo. Así es. Me parece que es una forma equilibrada de resolver conflictos. Y que así se lo hace a nivel mundial. Casillero B pregunta 4, ¿está usted de acuerdo en enmendar la Constitución y reformar
el Código del Trabajo para el contrato de trabajo plazo fijo y por horas. Cuando se celebre, todo esto último, casi no lo dicen, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. A ver, esta es una muy buena pregunta que tiene un muy buen fin, como hablaba minutos atrás, de dar una oportunidad a dos pilares. Primero, al nuevo emprendedor. Al ecuatoriano que quiere arrancar algo, que tiene todavía fe en su país y que cree que este país puede salir adelante y que quiere aportar con un negocio, con un emprendimiento. ¿Por qué es una ayuda para ellos? Porque cuando tú arrancas, no tienes pues capital, no tienes dinerito como para tener contratado a una persona con cargas laborales, porque estás arrancando. Entonces es una posibilidad también para ese pequeño emprendedor para que pueda armar un negocio que a futuro crezca y cambie un poco las circunstancias. Pero sobre todo para esos 5.5 millones de desempleados que no tienen ninguna opción y que necesitan llevar algo a sus casas porque seguramente tienen familias, porque seguramente tienen hijos. Entonces, de esta manera, como no tienen chance de trabajar con un empleo fijo, esta es una muy buena alternativa. Yo no veo razón por la cual los ecuatorianos que hoy en día tenemos un trabajo fijo no tengamos que apoyar. Todo lo contrario, hay que apoyar con el sí, porque esta es una pregunta solidaria. Porque lo que más hay en este país son personas que no encuentran una plaza de trabajo, producto de un Estado que es por demás intervencionista, que nos carga con impuestos, que nos carga con aranceles, que nos carga con cargas laborales y que al final del día termina ahogando a los sectores productivos. Me parece rarísimo, arquitecto, y me parece censurable que las cámaras de la producción, la Cámara de Comercio, no hayan salido a manifestarse con esta pregunta. Ellos han de estar esperando que salgan los voceros del gobierno. Pero esto no es un tema político. Así es. Esto es un tema inclusivo, donde hay que empujar entre todos. Y los del no hablan de una regresión de derechos, que se va a perder las consecuciones laborales de toda una vida. Los del no juegan, como siempre, al miedo. Porque aquí yo escuché algún izquierdista, algún socialista que me decía, no, porque entonces el empresario lo que va a hacer es despedir a su trabajador para después emplearlo por hora. Mentira. Por eso, por lo que dice ahí, que yo lo dije, digo, ojo con esto, que no solo dice, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador. Imagínese, o sea, esto es primero cuando es por primera vez, no es que yo puedo votar. Y segundo, un detalle no menor, arquitecto. Si yo voto un empleado, se llama despido intempestivo. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que poner una bola de plata el momento que se va. Nadie está en capacidad de hacer eso, peor en este país que se muere de hambre. Esa es una de las preguntas que está más cercano, al menos en las encuestas, entre el sí y el no. Y hay que hacerle ver cuáles son los beneficios. Hay que decirle la verdad a la gente. Esos que hablan de precarización seguramente tienen empleo fijo, ¿ya? Y no son solidarios con quienes no tienen trabajo. Aquí es momento de ser solidarios. Y esta pregunta es positiva y apunta a eso. Ahí vienen las preguntas de consulta popular. Vuelve al tema de la seguridad. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios Por supuesto que permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso en los centros de rehabilitación social? Por supuesto que sí. Tiene que haber batidas, tiene que haber controles, tiene que haber en todos lados, porque hay una realidad. El tema seguridad se fue de las manos en Ecuador. Entonces, tenemos que empezar a poner orden. ¿Cómo se pone orden? Haciendo controles. ¿Qué hay de malo? El que nada debe, nada teme. Entonces, ¿qué hay de malo en que se hagan controles? Aquellas personas que estén autorizadas para portar un arma tendrán que enseñar sus credenciales y las que no tengan, pues no pueden andar con armas en este país. Perfecto. Las dos siguientes igual van en el mismo sentido. ¿Está usted de acuerdo en que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo, en el sentido de la seguridad me refiero, y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos? Es decir, toda esta... todo apunta todo este cáncer que estamos viendo. Es un cáncer, usted lo ha dicho perfectamente, arquitecto. El tema de la inseguridad es un cáncer. No solamente porque implica sicariato, implica tráfico de armas, tráfico de drogas, implica que los malos son los que nos rayan la cancha y los buenos somos los que estamos tras las rejas en nuestra casa cuando debería ser al revés. Y esto apunta a cambiar esa situación. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social?
Eso depende, desde mi lectura personal, mucho de las circunstancias. Porque si estamos hablando de determinados delitos que pueden permitir, bajo buen comportamiento, una inclusión de ese PPL a la sociedad civil, ¿por qué no? O una enfermedad terminal, por lo menos, que ya eso creo que está dentro de las leyes. Pero hay ciertos delitos que yo creo que ni siquiera amerita que se cumplan toda la pena, sino que se aplique la pena capital, la pena de muerte. Sicariato, pedofilia y secuestros que terminen con muerte de la víctima. Porque esas personas definitivamente cruzaron la línea, atentaron contra los derechos de un tercero y automáticamente perdieron sus derechos. No es mano dura, es mano justa, arquitecto. Casillero 1, pregunta 4, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito tenencia o porte de armas? Esto tiene que ver además con la de seguridad, en la que las Fuerzas Armadas realizan requisas, al que no tiene un permiso, usted lo acaba de decir, se lo quitan, se les retira, y se tipifique eso, lo del porte de armas, para que tengan un castigo, una sanción. Así es, definitivamente. Esto apunta a los controles que necesitamos, porque hoy en día los niveles de homicidios son tan altos, también debido a que no hay un control. Nadie sabe quién tiene armas, nadie sabe quién no tiene. Entonces, esto es positivo también. La siguiente dice, ¿está usted de acuerdo con que armas, sus partes, piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos, objeto, material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico? Sí, ¿por qué no? Además que tienen un... Sí, ellos tienen mejor equipamiento que nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, que lo que se requisa, entonces que quede ya como activo de las Fuerzas Armadas. Nos va a servir seguramente para combatir a estas lacras. O para que le vuelvan a vender, ¿no? Porque eso estaba pasando, ¿no? Los requisan, entra en un tema de tráfico de armas. Es que hay que hacer una purga respectiva. Hay que tener controles, hay que tener protocolos para que no se roben absolutamente nada. Y no volvamos a vivir los vergonzosos sucesos del pasado, de que se metían a las unidades de policía y se robaban las armas, las balas. Una cosa de locos. La última pregunta, dice el casillero K, pregunta 6, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Creo que el Estado tiene que, aquel que hizo malavidamente un bien, pertenece al Estado, porque lo hizo mal, entonces lo tiene que perder, porque lo hizo de forma chueca. Esa es mi lectura. Ahora, estas últimas 6 preguntas van en el sentido, además, de que tienen que llevarse a la Asamblea, tienen que ir a ser aprobadas. Es que hay que entender, arquitecto, que todo esto tiene que estar sujeto a un reglamento. No es, la gente debe entender, por ejemplo, muy positivo su comentario, el último minuto, la gente debe entender, por ejemplo, en la pregunta del trabajo por horas, que esto, si se aprueba, tiene que pasar un reglamento para aprobar un correcto pago por horas, porque aquí la idea no es permitir abusos, aquí la idea es hacer algo equilibrado, que se pague un costo hora que sea digno ya para aquellas personas que no tienen trabajo y que no sean, para no permitir que sean explotadas. Esos proyectos de ley, en caso de ser sí, tienen que ser enviados por el Ejecutivo y discutidos en la Asamblea para la creación, donde hay un reacomodo además de fuerzas, ¿no? Porque ya el correísmo ha dicho que se pasa a la oposición. Sí. Bueno, pues ahí tendrá que la ministra de Gobierno demostrar que tiene cintura y hacer el trabajo para el cual está ella, que es generar los consensos, arquitecto, tender los puentes justamente para darle gobernabilidad al gobierno. Así es. Pasemos al otro tema que lo topamos al inicio, que usted lo mencionó, esto de los apagones o como es, o cortes de energía, desconexión programados por mantenimiento. ¿Qué es lo que está pasando? No se ha hecho nada, realmente son apagones, pero en vez de sacarnos un cronograma de racionamientos, lo que se está haciendo es cortar en determinadas horas sin avisar. Eso es una tomadura de pelo, arquitecto. Eso es una tomadura de pelo del gobierno encabezado por esta ministra que es una incompetente. En todos los países del mundo se le da mantenimiento a la matriz energética. Y sigue habiendo energía. Y sigue habiendo energía. Entonces ahora están escudándose en esa, perdóneme el término, estupidez, pero en realidad lo que es una incompetencia de no haber prevenido con tiempo lo que se venía, porque la señora ministra se pasa viajando, haciendo TikTok y bailecitos, en vez de estar sentada solucionando la crisis energética, desarrollando un plan de expansión y dándonos tranquilidad a los ecuatorianos. Qué triste realidad la de esta ministra de Energía, que debe ser, en el mejor de los casos, sustituida por una persona capaz.
y en el caso que realmente amerita es llamar a la justicia a que nos dé un informe y nos indique por qué aceptó un cargo para el cual no estaba capacitada. ¿Qué la llevó a aceptar ese cargo? ¿Hay un trasfondo atrás de esto? ¿Una novelería? ¿O es simplemente que su incompetencia no le permitió ver lo delicado que es manejar la cartera de sectores estratégicos? Es decir, o sea, estamos igual que hace 4, 5, 6 meses cuando se dio este tema de los racionamientos, de los apagones. Estamos exactamente igual, no nos dejemos engañar los Además, con menos energía que nos está vendiendo Colombia, porque ellos están... Por supuesto, porque ellos también están pasando por una crisis. Correcto. Los ecuatorianos no nos dejemos engañar. Los apagones se terminaron no por la gestión de una ministra que no sabe dónde está parada, sino porque empezó a llover y subió el nivel de los embalses. En octubre, noviembre y diciembre del año que viene empieza otra vez el estiaje y como no se ha hecho absolutamente nada, viviremos la misma crisis que vimos a finales del año pasado, generando daños, serios perjuicios a los sectores productivos, al sector comercial, que en el último trimestre del año factura el 80% del 100% que hace durante todo el año. ¿Por qué está ahí entonces la ministra? Habría que preguntarle a ella, ¿no? Ni siquiera a ella, porque ella es campeona para responder incoherencias. Habría que preguntarle al presidente por qué la mantiene. Si no hay resultados. Así es, por supuesto. José Alvear, queremos agradecerle por haber estado aquí, su postura respecto al sí en esta consulta, que es importantísima. El 21 de abril tenemos que acudir primero masivamente, demostrar nuestro espíritu democrático y luego, o quedarnos en lo mismo, ¿no? Básicamente eso es la consulta. No es un apoyo al gobierno, como se lo quiere además ver, sino o quedarnos en lo mismo o cambiar en positivo. Así es. Creo que es importante que los ecuatorianos no vayamos consejos políticos. Aquí vamos como patriotas, porque el día de la consulta nos jugamos el destino los ecuatorianos, no de las dignidades, sino de las políticas de Estado que queremos que se mantengan de ahora en adelante. Correcto, muy gentil, José. Gracias, arquitecto. Amigos, José Alvear Campodónico ha estado con nosotros el día de hoy para hablar acerca de su postura frente a la consulta popular. Ya nos quedan una semana prácticamente previo a lo que son las elecciones de este domingo 21 de abril y era importante conocer el porqué de su postura, que ya lo ha dicho aquí, el sí, en favor de la consulta, y también en la parte final hemos hablado sobre estos apagones o desconexiones programadas por mantenimiento en el sector eléctrico. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.